Bueno, pues buenos días a todos. Yo os voy a hablar, aunque algunos de los otros ponentes han pasado un poquito por encima, de People Analytics. Entonces, como la propia palabra ya deja ver, People Analytics trata de datos de personas, esos datos analizarlos y a partir de eso pues poder aprender. En general, se aplica mucho al mundo del empleo y a los empleados, ¿no? Y como veis aquí, si vamos a Google Trends y buscamos cómo ha evolucionado la búsqueda del término People Analytics, pues veis que es una cosa que está suscitando cada vez más y más interés. Y esto no es casualidad. ¿Por qué las empresas tienen cada vez más y más interés en poder medir cosas de los empleados y utilizar eso para que los empleados en general sean más felices y trabajen mejor? Pues porque llevamos años demostrando este diagrama que os pongo aquí. Yo siempre digo que la matemática es un lenguaje paralelo al lenguaje que nosotros hablamos. Tú me cuentas una historia, me das datos y yo esa historia la pongo en formulación matemática. La ventaja, la historia es la que es, no es mérito mío, es mérito del que sabe de lo que habla. Pero la ventaja de poner matemáticas a las cosas es, uno, lo demostramos matemáticamente, que eso da bastante seguridad, y dos, cuantificamos la historia, le ponemos números. Entonces, ¿qué dice esta historia que tenéis aquí? Lo que dice es, en el centro de las compañías están los valores intangibles, que son la marca, la reputación, la experiencia. Cuando esos valores mejoran, las actitudes de los stakeholders, los públicos de interés para las empresas, mejoran. La gente nos considera más, nos recomienda más y cuando eso sucede, el negocio crece. ¿Y cómo podemos activar o hacer mejorar los valores intangibles de las empresas? Pues aquí está la clave. Lo podemos hacer con lo que las empresas hacen y con lo que las empresas comunican. Y ahí en la esquina superior izquierda, dentro de lo que las compañías hacen, está lo que las compañías hacen con los empleados. Así que People Analytics es una cosa que interesa a las compañías porque se ha demostrado matemáticamente que en la medida en la que hagamos cosas con los empleados, mejoramos cómo se sienten en las empresas, la manera de trabajar, eso va a hacer que las empresas hagan un negocio más fructífero. Entonces, ¿cuáles son las 5 dimensiones en general en las que se está trabajando con People Analytics? Pues son estas 5 de aquí. Reclutamiento, desarrollo, engagement, compensación y organización. Y yo os voy a contar un poquito de cada una de ellas. Reclutamiento. Este es bastante intuitivo. Todas las 5 las vamos a ver un poco con este esquema. El tipo de dato que solemos coger, luego siempre se hace modelización matemática y luego cómo lo vamos a utilizar. Entonces, en este caso, pues, ¿qué os voy a contar? Un currículum es una fuente de datos muy rica, donde las personas nos ponen un montón de cosas de ellas mismas. Digamos que de ahí es de donde vamos a sacar los datos. ¿Qué variable vamos a intentar relacionar con un currículum? Pues, cómo esa persona que entra con unas características, esa persona, ¿qué pasa luego en la empresa? De las personas que entraron a nuestra empresa y nos dieron su currículum, ¿qué pasó con ellas? Ahí se puede crear una especie de índice de éxito, por llamarlo de alguna manera, que puede ser una métrica que de una u otra manera pues te diga cuál ha sido el devenir y el éxito de la persona en la empresa. Entonces, cogemos datos del pasado, currículums del pasado, vemos lo que les ha pasado a esas personas en la empresa, aplicamos un modelo matemático y ese modelo lo que nos hace es nos cuantifica esa teoría y esa teoría la podemos utilizar. Cogemos un currículum, vemos cómo es, aplicamos el modelo y nos dice la probabilidad que tiene ese currículum de tener éxito en el futuro en nuestra empresa. Suena un poco así, pero en el fondo tiene cosas positivas, como por ejemplo, en la medida en que el tratamiento de los currículums sea objetivo, pues eliminamos la subjetividad a la hora de contratar. Eso tiene su punto positivo
Y su punto negativo porque también en las entrevistas hay a veces un feeling o algo que te transmiten a veces las personas que te puede gustar o no gustar. O sea, que tiene su parte positiva y también su parte negativa. Cosas aquí como tips que os doy. Cada vez más vais a ver que las empresas, en vez de que mandéis el currículum, lo que van a hacer es tener preparado un currículum tipo y que vosotros lo rellenéis, porque así el tratamiento del currículum va a poder ser mucho más sencillo. Cosas que también podemos hacer cuando la persona entra en la empresa, que ya nos ha dado su currículum y ya ha pasado, pues preguntarle cosas y enriquecer esa base de datos del propio currículum. ¿Por qué ha entrado la persona? ¿Por qué está decidido a entrar? O también cuando la persona sigue en la empresa, pasan 2 meses, 3 meses, no perder ese contacto fresco con la persona que ha entrado en la empresa. Todo eso son cosas que poquito a poco se van a hacer y cada vez vamos a enriquecer más este tipo de funciones. En particular en Deloitte, que ya habéis visto que soy recién llegada, pues me he enterado que ya tienen una herramienta de este estilo que se llama Caroline, pues que lo hace todo automático y tú pones qué tipo de puesto estás tú buscando y entonces automáticamente ya te selecciona los mejores currículums que se adecuan a ese puesto que tú estás buscando. Bueno, eso es la primera dimensión. La segunda dimensión es el desarrollo. ¿Qué podemos hacer para que las personas trabajen mejor? Os he puesto un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, elaborar un análisis sobre los cursos de formación. Las empresas invierten mucho en formación de los empleados, pero ¿qué cursos funcionan? No qué cursos la gente evalúa mejor, que también es interesante, sino cuáles son las características de los cursos que realmente consiguen que luego el empleado que ha dado ese curso tenga un funcionamiento mejor. Entonces, caracterizamos los cursos, recogemos los datos, relacionamos el tipo de curso con la evolución posterior de las personas que han dado ese curso, hacemos los modelos y luego utilizamos para aprender. Cosas interesantes aquí, pues por ejemplo, cruzar que un curso haya sido útil desde el punto de vista de la empresa, es decir, que luego ese curso se ha utilizado, la persona ha trabajado mejor, etcétera, con el hecho de cómo ese curso había sido evaluado por las personas. Puede ser que hay cursos que las personas evalúan muy bien, pero que son cursos que a los 2 días las personas ya se han olvidado del curso. Entonces, ese curso ha sido útil, a lo mejor desde un punto de vista puro de trabajo no, pero desde un punto de vista de hacer felices a las personas sí. Entonces, todo tiene su poli bueno, poli malo. Y luego, bueno, siempre hacer el seguimiento a posteriori de cómo funcionan las cosas. Dentro de la parte del engagement, ¿cómo conseguimos que las personas realmente pues, tengan un cierto compromiso con nuestra empresa? Aquí vamos a utilizar la matemática desde el punto de vista de la negatividad. O sea, es decir, en vez de hacer un modelo para explicar por qué la gente sigue en la compañía, vamos a hacer un modelo para explicar por qué la gente se va de la compañía. Entonces, pues lo que hacemos es analizamos muchas personas que se han ido de la compañía, características de esas personas y la variable que vamos a explicar es ¿se fue o no se fue? Aplicamos el modelo matemático y aquí os he traído un caso real. Entonces, bueno, vamos a querer 2 cosas perseguimos. ¿Cuáles son las variables que pueden producir una baja en la compañía? Y luego, de todas las personas que tenemos en la empresa, ¿cuáles tienen una probabilidad alta de irse mañana, pasado mañana o dentro de un mes? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero de todo, cogemos todas las variables que se nos ocurran de los empleados. Un montón. Siempre la matemática, cuanto más variables le metamos, mejor. Luego ella se va a encargar de decirnos cuáles son las verdaderamente significativas o las que no. Entonces ahí veis pues de todo tipo, actividad, satisfacción, antigüedad, qué tipo de departamento pertenecen, pues todas las variables. Aplicamos un modelo matemático, en este caso pues un modelo logístico, que es un modelo cuya variable que vamos a explicar tiene un 0 o un 1, 0 si no se ha ido, 1 si se ha ido, y siempre tienen esa forma que veis ahí. Y entonces lo primero que aprendemos son de todas las variables que habíamos metido, cuáles son las que realmente afectan a que un empleado se pueda ir de la compañía. Y ahí las veis
en color verde. La división en la que trabaja el empleado, las horas que trabaja al mes, los roles que juega dentro del equipo, la antigüedad, la satisfacción y el grado salarial. A lo mejor esto solamente confirma la hipótesis que teníamos. ¿Qué ventaja tiene la matemática? Cuantifica la relación. Y ahí veis el peso, la importancia que tiene cada variable. En particular, la variable en este ejemplo que más afecta a que una persona se vaya de la empresa es el hecho de que tenga un grado salarial bajo. Y quiere decir que la probabilidad de abandonar la empresa es 3,18 veces mayor en un caso de un grado salarial bajo que en un caso de un grado salarial que no sea bajo. ¿Cómo utilizamos esto posteriormente? Pues para cada persona de la empresa calculamos en función de sus características cuál es la probabilidad de que la persona se pueda ir. Esto es muy interesante porque podemos detectar casos de personas que a lo mejor, oye, pues haciendo cualquier cosa, dándoles una formación, hablando con ellos, subiéndoles el sueldo, cosas de ese estilo. Entonces, para que veáis un poco que el título de mi charla trataba de cómo utilizar esto para hacer felices a los empleados y en el fondo es un poco lo que las empresas pretenden. Luego también es muy útil para que veáis aquí, por ejemplo, este es un escalado, dices, una persona que tiene muy poquita probabilidad de irse, pero fijaros cómo a medida en color rojo veis que cambio ciertas variables, si a esa persona la cambio de equipo, pues ya resulta que la probabilidad de que se vaya es un poco mayor. Si además le pongo a trabajar unas poquitas más horas extras al día, pues resulta que es más probabilidad. Hasta que si tú una persona que está muy bien haces cosas que no le convienen, pues la persona deja de estar mal, deja de estar bien y se va. Bueno, cosas aquí importantes, pues cuando las personas se van de las empresas, es interesante preguntarles por qué se van. Y también es interesante analizar a qué empresa se van y de todas esas ambas fuentes de datos sacar datos y enriquecer el modelo matemático que tenemos. Bueno, compensación, muy breve, es otra de las 5 dimensiones de People Analytics y es muy interesante porque es analizar, y es difícil porque aquí los datos son más complicados de sacar, pero todo lo que afecta al paquete salarial de las personas, pues cómo eso afecta a que las personas estén contentas en la compañía. Aquí solamente os he traído un ejemplo de un modelo que está sacado de una encuesta de clima. Es un modelo estructural. A mí me encantan este tipo de modelos. Fijaros, una encuesta de clima lo que te dice es un montón de variables que preguntas a los empleados, pues de 0 a 10, ¿qué nota tiene esa variable? Entonces, muchas veces la información así es difícil de digerir. Sin embargo, aquí que tenemos, aplicamos unos modelitos y ya lo que veis aquí es cómo diferentes grupos de variables afectan a la satisfacción del empleado. Y veis en particular cómo afecta la variable compensación. ¿Y qué es la variable compensación? Un conjunto de variables que hemos preguntado al empleado sobre todo lo que tiene que ver con su paquete salarial. Porque si a un empleado tú le haces una pregunta difícil, a un empleado o a una persona, la persona te va a responder. Pero si la pregunta es difícil, te va a responder a cualquier cosa que tenga en su cabeza. Esto sucede mucho con valores intangibles y valores de este estilo como paquete de compensación, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes? Son preguntas difíciles de hacer directamente. Bueno, avanzo un poquito más rápido. La última dimensión, que creo que os va a gustar, es todo lo que tiene que ver con la organización. Y aquí es donde ahora pues, se están empezando a meter muchos temas de Big Data. Yo os voy a contar un ejemplo para que no os asustéis de cómo se hacen estas cosas. Lo hicimos en la empresa que yo tenía antes, pues lo hicimos con los emails, ¿no? Pero fijaros, totalmente confidencial, porque lo único que veíamos era, primero pedimos permiso a todas las personas y entonces lo que hacíamos era ver quién mandaba el email, a quién lo mandaba y si había alguna persona en copia en el email. Nada del contenido del email. Entonces, las personas son los nodos y las aristas son las relaciones de envíos de emails entre diferentes personas. Entonces, ¿a qué dio lugar esto? Pues esto dio lugar a esta red organizacional de la empresa, donde veis ahí pues, diferentes personas que pues, tienen como grupos de relaciones que son muy interesantes. ¿Dónde interesa esto a una empresa? Pues, por ejemplo, las empresas muchas veces, cuando quieren comunicar cosas, utilizan a los líderes. Pero resulta que en las empresas hay líderes naturales que no son líderes jerárquicos. Entonces, ves, cuando haces un análisis de ese estilo, pues de repente descubres que a lo mejor hay una persona en un departamento
que a priori sería una persona que no llamaría mucho la atención, pues resulta que tiene un club de amigas o que es una persona muy extrovertida, se relaciona con todo el mundo y a lo mejor para comunicar algo a la empresa, pues es una persona que nos puede echar una mano. Este tipo de cosas son muy interesantes. Entonces, resumiendo las 5 dimensiones, tenemos reclutamiento, conseguir el mejor talento, desarrollo, conseguir la mejor evolución, engagement, conseguir que la gente se implique y no se vaya de la empresa, compensación, la mejor retribución y organización, el mejor equipo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Los datos. Y dentro de los datos, las fuentes y cómo tenemos los datos. Dentro de las fuentes tenemos fuentes internas, pero no son las únicas. También tenemos fuentes externas que son muy interesantes. Os comparto esta clasificación de las fuentes internas, que me parece bastante interesante. Fijaros, para que veáis un poco lo que es el mundillo de los datos de recursos humanos. Pues tenemos datos estáticos, encuesta de clima, una vez al año. Datos dinámicos, visitas de la página de la gente a la intranet. Luego tenemos datos estructurados, muy bien organizados, y datos desestructurados, como los datos que hemos visto de las redes organizacionales. Y dentro de todo ese popurrí, poniendo todo junto con sentido común y con matemáticas, pues podemos aprender muchas cosas. Datos externos, diferentes estudios y cosas muy interesantes. Y luego también todos los datos de las redes sociales, que en particular estos datos hoy por hoy todavía casi no se están utilizando por un tema de respeto y de confidencialidad. Son datos que todavía se consideran, pues la gente se siente bastante amenazada si sienten que la empresa se está metiendo en su vida personal un poco a través de las redes sociales. Pero bueno, ahí están y el mundo está cambiando a toda velocidad. Entonces, 2 cosas más. Una, siempre en todo es analizar y luego ver cómo funcionan las cosas y mejorar los algoritmos. Es una de las características que tiene la matemática, que tú siempre tienes que seguir viendo cómo, además aquí que cada vez hay datos y cosas nuevas, pues hay que estar constantemente mejorando. Y luego la última diapositiva, que es que todo esto, si le ponemos un poquito de tecnología, pues claro, facilita muchísimo el uso de todo este tipo de datos y de análisis. ¿Qué problema hay? Pues que no nos da la vida a todos para utilizar tantas y tantas herramientas que cada nuevo proveedor que viene a la empresa nos ofrece. ¿Qué creo yo? Pues que la tecnología tiene que dar un pasito más y solamente avisarnos cuando nosotros tengamos que saber algo. Es decir, yo tengo una herramienta para saber muchas cosas de mis empleados, pero no quiero ir todo el rato a la herramienta y ver cosas, sino lo que hago es parametrizo la herramienta y le digo, avísame solo cuando haya un empleado que tiene una alta probabilidad de que se vaya de la empresa, por ejemplo. O avísame cuando veas un curso de formación que tiene unas características malas. O avísame cuando tenga un problema de compensación. Y bueno, eso es un poco todo lo que os quería contar. Espero que os guste. Muchas gracias.